¿Sabes que la energía mueve el mundo? Hoy vamos a entender cuáles son los entresijos de la energía en España y lo que nos rodea. Tenemos a Alex Herrera, fundador de SolarGo Energy. Nos va a descubrir cuáles son los secretos de la fotovoltaica, del autoconsumo, de la energía en general y cuál es el mix. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas, Michel. Un placer. Gracias por invitarme al podcast. Gracias a ti. ¿Estás bien? Todo genial. Preparado. Vamos a ello. ¿Quién manda en el sector energético? ¿Quién tiene el poder? Bueno, si hablamos del sector energético a nivel de lo que más nos concierne a nosotros, a nivel fotovoltaico, sobre todo China, ¿no? Yo creo que China tiene más del 85% de la producción de tanto módulos solares como inversores, baterías, etcétera. Y pienso que en este sentido estamos, a nivel energético, dependemos de China. Pero una pregunta. Nosotros estamos a tope con la fotovoltaica en España, sí, y sin embargo no somos autónomos, digamos, en la materia prima fundamental, que es el panel fotovoltaico. ¿Eso qué espíritu tiene estratégico en el futuro? Bueno, yo creo que seguimos dependiendo de China y de hecho están habiendo diferentes regulaciones en China para el tema de la competitividad que ha habido entre ellos. Se están poniendo impuestos y aranceles que están haciendo subir los precios y pienso que el camino es seguir, sobre todo elegir una buena, a nivel fotovoltaico y a nivel de energético, elegir una, porque en China hay de todo, ¿no? Hay empresas muy muy buenas y empresas pues más malas. Entonces, elegir una buena compañía que a largo plazo vayas a tener siguiendo esa confiabilidad de que vas a tener esas garantías, ¿no? que ofrecen en sus productos. Se supone que hay como una especie de registros, yo esto lo he escuchado en algún sitio, como un tier que dice este es el 1, el 2, el 3, en función de la calidad de las placas fotovoltaicas y demás. ¿Cuáles son las principales materias primas que se utilizan para hacer una placa fotovoltaica? Pues bueno, el silicio, las obleas, el cristal templado. Hay diferentes materias primas que durante los últimos tiempos han ido variando mucho de precio. De hecho, el panel fotovoltaico pues, se ha llegado a comprar en el 2022, con la guerra de Ucrania, hasta 3 veces más caro de lo que se compra actualmente. O sea, ¿tiene que ver por la materia prima o era más por el transporte o era la materia prima en sí? Al precio de los módulos le afecta mucho también el contexto internacional, ¿no? Tema de transporte, tema de materia prima, un poco todos los factores. Pero en definitiva, ya te digo, o sea, han habido fluctuaciones de precio que en cualquier otro producto de otra materia prima de otro sector no lo sufre. ¿El silicio sale de China o de dónde sale el silicio? No tengo ni idea. Hay diferentes minas en todo el mundo y de hecho hay empresas chinas que minan el litio para las baterías, minan las otras materias primas, pero están repartidas por todo el mundo. Joder, estos chinos al final no tienen una guerra como la que puede tener Estados Unidos, Irán y demás, pero tienen una guerra comercial, me da la sensación. Sí, tienen una guerra comercial y de hecho está el gobierno interviniendo porque la competitividad había llegado hasta tal punto de que estaban pues otras empresas tirando los precios por los suelos para ganar mercado, etcétera, y ha tenido que meterse a ver regulaciones y demás. ¿Y en la Unión Europea estamos trabajando para no tener esa dependencia tan brutal del 85% de China en la compra de fotovoltaica o no? Sí, de hecho hay unas últimas noticias en las que se va a obligar a comprar X porcentaje del material fotovoltaico a Europa. Ya veremos cómo sale eso, porque luego al final echa la ley, echa la trampa, ¿no? Igual China coge y pone sus almacenes o otras empresas en Europa y al final en lugar de comprarle a China le compras a Europa, pero viene de China igualmente, ¿no? Entonces veremos cómo acaba esto, pero sí que se está intentando que China no acapare todo el mercado mundial. Vale, estamos hablando de cuestiones generales y la intención es ir hablando de cuestiones más particulares, de cosas que le afecta a la gente que nos está viendo, que puede decir, bueno, en mi factura de la luz, al final me estás hablando de China, del 85%, pero a mí esto en qué me afecta. Digamos que si vamos de lo general a lo particular, en lo general, más o menos en España, el autoconsumo, ¿qué supone del mix energético total? Más o menos, grandes rasgos, ¿qué es lo que puede suponer? La fotovoltaica a nivel particular supone un gran ahorro económico para las familias que pueden acceder a este autoconsumo y ahorros incluso hablamos de entre el 80 y el 100% incluso, se puede llegar a ser independiente energéticamente. Se tiene que reunir una serie de requisitos como que puedas tener un tejado propio donde seas dueño de tu tejado para poder instalar la fotovoltaica y ser independiente. Entonces, la fotovoltaica en España, sobre todo, la gran ventaja que tiene es si puedes acceder a ella de forma directa, que es teniendo una instalación propia,
tiene unos beneficios espectaculares, porque la rentabilidad, estamos hablando, fuera de ayudas y subvenciones, de que rentabilizas las instalaciones en 5 o 6 años. Y a partir de ahí tienes 25 o 30 años de vida útil de los equipos para amortizar. Pero ¿se puede ser independiente energéticamente hablando si te pones fotovoltaica? Porque yo sí que he escuchado que tienes que verte la red. Después, cuando estuvo el apagón, la gente no podía utilizar esa energía porque se vertía a red y había una cuestión técnica que desconozco, si quieres nos explicas ahora, que no permitía tener esa independencia. Pero ahora sí que se puede tener esa independencia, ¿o estoy hablando de otra movida? Sí. Sí, se puede ser independiente, y de hecho es un mensaje que estamos comunicando ahora en SolarGo, que da el paso a tu independencia energética. Se puede ser independiente dimensionando bien la instalación y poniendo baterías de acumulación y luego sistema backup, que un sistema backup significa que puedes estar exento de los cortes de luz. Hay un corte de luz en la calle, como hubo el apagón el año pasado, y te ponemos un sistema que te pone el equipo en modo isla y eres ajeno a la red eléctrica exterior y eres autosuficiente, mientras tengas servicio en paneles fotovoltaicos y baterías. Entonces sí que se puede ser independiente energéticamente, siempre y cuando se dimensione la instalación como toca correctamente. Depende mucho de la comercializadora a la hora, o sea, quiero decir, el mix de la fotovoltaica con una comercializadora, hay que saber elegirlo bien. Sí. De hecho, nosotros en SolarGo ofrecemos ese asesoramiento energético para decirte qué comercializadora en este momento está dando ese mejor servicio, porque aparte del autoconsumo y de la acumulación en baterías está el vertido de excedentes, ¿no? Que según qué comercializadora te lo paga un precio a otro. Entonces, según qué época del año, según promociones, hay comercializadoras que lo pagan mejor y te compensan incluso la potencia contratada y puedes llegar a factura cero. Pero eso va a depender según qué comercializadora. ¿Tú qué consejo le darías a alguien que está viendo su factura de la luz en este momento y dice, hostia, tengo que hacer algo? Con esto tengo que hacer algo. ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar alguien para intentar ahorrar algo de pasta en la factura de la luz? Que puede ser mucha pasta, porque cuando vienen mal dadas, o sea, quiero decir, ha habido tiempos en los que no había hidráulica y al final sube la factura de la luz, otros tiempos en los que hay más hidráulica, otros tiempos que dependemos de no sé qué guerra, otros, y al final siempre afecta la factura de la luz. ¿Qué consejo puedo darle? Pues que si tiene tejado propio y tiene espacio en su vivienda para poder instalar paneles fotovoltaicos, que lo haga ya, porque desde el primer minuto empiezas a ahorrar. Desde el primer minuto que completamos la instalación, se completa una instalación fotovoltaica, empiezas a generar tu propia energía, autoconsumir y puedes gestionar tu energía estando exento de subidas de precios, contexto internacional que haga que se triplique el precio del kilovatio en cuestión de días, y eres dueño de tu propia energía, así que quien tenga espacio, que lo haga ya. ¿Apostarías por una comercializadora clásica? Entiéndeme. Para hacer el combo con los paneles fotovoltaicos. Sí, no, a ver, las clásicas por dimensión y porque son más grandes y tienen mayor poder de compra, etcétera, suelen ofrecer mejores condiciones que una comercializadora básica. Pero bueno, nosotros no aconsejamos ninguna en particular, asesoramos en función de lo que para que el cliente ahorre lo máximo posible. Nosotros no nos casamos con ninguna comercializadora, simplemente somos intermediarios para asesorar al cliente de que ahorre lo máximo posible. Porque nuestro cometido es que vendemos ahorro e independencia, y cuanto más ahorres y más independiente seas, pues más nos vas a aconsejar y a recomendar. Si tuvieras que hacer una explicación del mercado energético para dummies, ¿cómo lo harías? Es decir, ¿cómo funciona el mercado de la energía? El mercado de la energía funciona, mira, hasta tal punto que la fotovoltaica ha crecido mucho en España y representa cerca del 20% de la producción. Y hay momentos donde la energía vale 0 euros. Entonces, la mejor explicación, o sea, el sector va hacia la acumulación de energía, porque nos hemos centrado mucho en generar mucha producción fotovoltaica, mucha energía, pero no la estamos administrando, no la estamos gestionando y acumulando. Y es a dónde va el sector, ahora a la acumulación y a la gestión de esa energía, que se ha crecido mucho, y no somos pioneros en Europa, porque aún estamos detrás de Alemania, Gran Bretaña, etcétera, pero hemos crecido mucho en producción fotovoltaica, pero ahora el sector va hacia la acumulación. Joder, ¿por qué dices que Alemania y Gran Bretaña están por delante nuestro en este tipo de cosas? Cuando tienen menos de la mitad del sol que nosotros. Y seguramente potencia instalada, no sé cómo estará, tiro a la piscina, pero bastante menos, entiendo. Pues porque al final han visto la oportunidad del mercado, han crecido más rápido que nosotros y antes, han anticipado antes al mercado y han visto también... Los gobiernos habrán subvencionado las instalaciones, habrán apoyado el autoconsumo y la producción fotovoltaica, y ahora nosotros estamos un poquito, no a la cola, porque ya hemos espabilado y ya estamos creciendo poco a poco, pero aún realmente somos el país del sol en Europa, deberíamos ser los pioneros, y estamos poniéndonos un poco las pilas ahora.
Y nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho, exacto. O sea, estamos poniendo pilas. O sea, ¿cómo hacemos pilas, digamos? Ese sobrante de energía que estamos produciendo en determinadas, pues supongo, las horas de sol, estamos produciendo, si tenemos una potencia instalada de fotovoltaica X, en esos momentos estamos produciendo una energía que se desaprovecha absolutamente. ¿Cómo está intentando aprovechar el sistema español energético esa energía que sobra? ¿Cuáles son las políticas que están haciendo para intentar acumular esa energía? Pues de hecho hay un reto que antes de 2030 llegar a donde está ahora Alemania, Gran Bretaña, que ya en baterías de acumulación nos llevan ventaja. El mercado español el último año ha crecido en baterías un montón, está llegando desde China y se están instalando un montón de acumulación para gestionar. También desde China. Desde China. Se está... Nos comen los chinos, que decía aquel. Y se está creciendo, pero se ha crecido un 120%, un 150% la instalación de baterías en un año y se va a más. Y el reto es en 2030 llegar a donde está Alemania y Gran Bretaña ahora mismo. Pero la realidad es que a mediodía la energía llega a costar 0 euros o negativo. Entonces, a mediodía 0 pavos. Claro. Entonces hay una necesidad imperiosa de almacenar energía y gestionarla. Porque nada sirve producir mucho y luego no gestionarla y no almacenarla para utilizarla en momentos donde es más cara. Explícanos un poco las baterías, porque yo me imagino la batería de un coche, pero entiendo que será algo más complejo y en función también del tamaño. Habrá tamaño de instalación en una residencia, en una casita, que serán baterías que pones, pero por ejemplo en una industria será X y a nivel macro, pues será, yo qué sé, me imagino que será una pila como el tipo de una balsa subiendo energía potencial para después hacer con una turbina lo que sea. Entiendo que habrá proyectos de ese tipo. Explícanos un poco, para los que no tenemos ni idea y la gente que no está viendo que a lo mejor no conoce, cómo se puede acumular energía, cómo lo hacéis técnicamente, cómo lo resolvéis. Vale. Las baterías son de litio, igual que la batería de un teléfono móvil, son baterías de litio que tienen ciclos de vida. Pues igual que la de un teléfono móvil, la del iPhone dura X ciclos y a partir de 5 años la batería, en lugar de tener un 100% de capacidad, tiene un 80%, ¿no? Pues son baterías de litio que se colocan junto con la instalación al lado del inversor y normalmente se instala el doble de baterías de producción fotovoltaica. Es decir, si se instalan 5 kilovatios de producción fotovoltaica, hay que instalar 10 de batería, el doble. Porque realmente no siempre podemos consumir la energía cuando más sol hay, porque normalmente, sobre todo a nivel particular, la gente pues está trabajando, no está en casa, entonces necesitamos acumular. Entonces, eso nunca se ha tenido en cuenta y a partir de... Es que el mercado es así, ¿no? A través del apagón, la gente empezó a darse cuenta de, ostras, tengo una instalación fotovoltaica, pero hemos sufrido un apagón y no tengo luz. Y no tengo luz, ¿para qué tengo placas? Entonces, necesito una batería y un sistema backup para, oye, hay un corte de luz, tengo luz, que para eso tengo la fotovoltaica. Joder, eso a los alemanes no les pasa. Eso a los alemanes es... Posiblemente tendré un apagón, por lo tanto instalaré... Eso es. Pues quizás tuvieron más previsión, ¿no? Entonces, la instalación de las baterías funciona así. Tú necesitas siempre instalar casi siempre el doble de baterías que de producción fotovoltaica. Es por algo técnico, entiendo, pero ¿es por alguna cuestión que se pueda explicar de una manera sencilla? Sí, es a grandes rasgos, es por la radiación solar que hay en España y por el potencial de generación que tiene una instalación X y por la media de consumo que tiene un consumidor en España, pues lo aconsejable es eso. Otra cosa es que el cliente final o la empresa en cuestión diga que es que por el día nunca va a consumir esa energía, entonces ya no necesita el doble, ya igual necesita el triple o el cuádruple. Para eso cada estudio y cada caso en particular es estudiado por nosotros un poco como lo que es, ¿no? Un caso en particular y no general. Pero lo que te he comentado es una regla general, ¿no? Por la media de consumo que hay, se instala el doble. Pero luego puede haber eso, lo que te he comentado, o una persona que sí que autoconsume mucho, tiene un gran potencial de autoconsumo, porque sí que está en la vivienda o su producción en la empresa es durante el día y no necesita tanta batería. Y en proyectos más grandotes de autoconsumo de empresas o para proyectos que ahora vas por la geografía española y vas viendo mogollón de fotovoltaica por todos lados, megas instalados. Es decir, eso es una producción de la leche que está invirtiendo fondos de inversión y demás. Eso se puede acumular de alguna manera, porque en una casa está claro, tú lo ves, dices, tengo en el tejado, puedo hacer más o menos el doble de batería para mi consumo, pero para esos macroproyectos, ¿hay pensado algo? Porque ahí es donde se juega la partida, entiendo. Sí, totalmente. De hecho, bueno, en enero estuve en un viaje en China con un fabricante que nos invitó allí y tal a la empresa y vivimos de primera mano baterías, aparte de las que instalamos nosotros en residencial, también las industriales, que son baterías, pues son como este techo de alto, son de 2 metros y pico y son de 215 en 215 kilovatios. Entonces, son como armarios que van en bloque
y van de 200 en 200 y puedes ahí almacenar megas de producción. Y de hecho también ahí está la clave, porque hay mucho parque fotovoltaico que genera mucha energía y por ese exceso llega el precio de la energía a 0 euros. Pero ¿y si se acumula el exceso y luego se gestiona por la noche? Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal y en eso estamos. Ahí sí que nos daría una ventaja competitiva como país espectacular, ¿no? Entiendo. Claro, totalmente. De hecho, bueno, ya otros países lo están haciendo, como Alemania, Gran Bretaña, etcétera, y ya eso es lo que se va a 2030, poder llegar a tener que esté más equilibrado la producción fotovoltaica a baterías, porque es que ahora mismo hay un 500% menos de baterías de producción en cuanto a gigavatios. Ese es el orden de magnitud. Entonces, claro, tenemos que equilibrar la balanza. No podemos tener 500% menos de acumulación que de producción fotovoltaica. Puede ser que ahora las subvenciones vayan a acumulación. Igual que ha ido la subvención a fotovoltaica, ahora será fotovoltaica más acumulación. Digamos, ¿hay ayudas para el tema de la acumulación? Sí, salen de forma intermitente y bueno, pero yo creo que tienen que llegar más para incentivar esto. Salen de forma intermitente por comunidades autónomas, vienen de Europa, etcétera, pero tienen que llegar y centrarse más porque al final es una inversión mucho más grande. No es lo mismo poner 100 placas solares que 5 baterías. Es mucho más caro 5 baterías que 100 paneles. Entonces, para ayudar y incentivar a llegar a esos retos de acumulación, tienen que haber más subvenciones. Si meto la pata, me perdonas porque no conozco técnicamente el sector, pero escucho campanadas, sobre todo cuando fue el apagón, que te empiezan a explicar un poco más técnicamente y todo el mundo sale mogollón de expertos de energía a tope por todos los lados. Lo entenderías, o sea, lo verías tú igualmente. Parece que hay como una especie de autopista energética con Francia que decían, hostia, pues no te dejamos pasar, sí que te dejamos pasar, ellos apagaron, ellos cortaron. ¿Está tan comunicada la energía como parece ser que nos dijeron en el apagón? O sea, ¿hay tanta comunicación, tantas autopistas energéticas entre países o no? Sí, yo creo que las hay. Yo creo que es así. O sea, hay autopistas energéticas y dependiendo de lo que conviene en cada momento a cada país, pues se va cediendo energía, igual que la energía, pues el gas, etcétera. Pero pienso que tenemos el potencial como país para ser más independientes y no depender de la energía del resto, porque tenemos un potencial con el sol que tenemos en España brutal. ¿Cómo se combina? O sea, la parte de aerogeneración, la forma de producir la energía es diferente porque no es tan estacional con las horas de sol, sino que se hace viento por la noche, se genera igual. Pero ¿necesitaría igualmente acumulación la eólica? Sí, también se puede. Sí, totalmente. Totalmente, al final es generación de energía instantánea, porque al final se mide por kilovatios hora. Entonces, al final estás generando energía, pero si no se dispone de ella o no hay potencial de consumir esa energía en ese momento en concreto, hace falta esa acumulación y esa gestión posterior. Entonces también, claro que sí. Esto que te decía de las pilas, tú al final si eres capaz de elevar agua en momentos en los que te está sobrando energía fotovoltaica porque es al mediodía y elevas agua con una bomba a una balsa, ¿eso se está pensando, se está haciendo o es una idea que he tenido yo por la noche en un sueño de hagamos balsas? Va a ser una cosa... Lo desconozco, tampoco es mi negocio en concreto actualmente y no lo desconozco si se está llevando a cabo. Vale, una persona que está pensando en decir, hostia, tengo que hacer algo con la factura de la luz. Y me decías que se puede ahorrar hasta el 100% de la factura de la luz. O sea, digamos, los términos de la factura de la luz, ¿cuáles son? O sea, si tuvieras que explicar, igual que la nómina, que muchas veces se pregunta, oye, que no entiendo la nómina. Por decir, explícame la factura de la luz. No, la verdad que no están para entenderse. Es un poco no jeroglífico. Sí. Pues sí. No están, tanto las nóminas como las facturas no están para entenderse. Está para que lo entiendas y diga, bueno, he cobrado esto o he pagado esto, ¿no? Pues a ver, en términos generales, esta potencia contratada, que es lo que tienes disponible en un momento puntual, pues 5 kilovatios, 6, 7, por ejemplo, potencia contratada, energía y impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué puedes ahorrar con el autoconsumo, con una instalación fotovoltaica? Pues el término de energía principalmente y los impuestos, porque tú pagas por kilovatios que consumes de la red. Si tienes paneles fotovoltaicos y no consumes esa energía de la red, que la autoconsumes, te ahorras la energía que pagas más los impuestos que graban esa energía. Por lo tanto, los impuestos no van asociados a la potencia contratada, sino a la energía que consumes. A las dos cosas. Pero ya me lo temía yo. Hay una cosa peor aún, que está el impuesto a la electricidad, que va sobre... que coge el IVA también. Impuesto sobre impuesto, que eso es un gran... Hostia, somos unos fenómenos en... Sí, impuesto sobre impuesto, eso es otro tema aparte. En España somos súper buenos en el diseño de los impuestos. Sí. O sea, estamos pagando impuestos sobre el impuesto del IVA. El impuesto a la electricidad es un 5% y grava toda la factura. Potencia, energía y el IVA. A ver. O sea, tenemos la potencia contratada y la energía. Ahí hay un impuesto. Más o menos, ¿qué impuesto puede ser eso?
el impuesto sobre la potencia y la energía que... Es sobre un 21% y depende el contexto internacional. Guerra de Ucrania, que hace en el 2022 se bajó el IVA del 21, se bajó al 10 incluso, creo recordar que al 5, y luego volvió al 21 y va variando entre el 21 y el 10, depende... ¿Dónde está la pelotita? Claro. ¿Dónde está la pelotita? Depende de factores, pero normalmente es el 21%. Entonces, a lo que íbamos, con una instalación fotovoltaica te ahorras la energía y los impuestos que graban la energía, y luego, según la comercializadora, también puedes compensar la potencia. Es decir, si tienes sobregeneración y tu instalación fotovoltaica genera más de... Ya hemos ahorrado toda la energía que demandabas, pues ya podemos compensar la potencia. Es decir, si generas, por ejemplo, 200 kilovatios sobrantes y de potencia pagas 20 euros, se equilibra y puede llegar a factura cero. O sea, tú puedes bajar la potencia contratada porque se supone que la estás generando. No la bajas, la tienes disponible. Lo que pasa es que lo que pagas sobre tener la potencia contratada, como has generado más energía de la que tú consumes, puedes compensar y decir, vale, la red eléctrica, en este caso la comercializadora de turno, te dice, has generado 20 euros de más, pagabas 20 euros, nos quedamos a cero. Es posible, depende de qué comercializadora, llegar a factura cero. ¿Esto ha sido otro sueño que he tenido sobre la energía? ¿O es que al tener tú esa generación de energía, la potencia contratada sí que puedes ir viendo que te puedes ahorrar picos? Porque esos picos son más suaves. No es un sueño, es así. Experto. Es así. De hecho, en la práctica, para contarlo así de forma sencilla, si tú tienes 5 kilovatios contratados en casa y te instalas 5 kilovatios en placas, disponibles a mediodía, cuando está dando un sol radiante, tienes 10. 5 de la potencia contratada más 5 de la fotovoltaica. Hemos ido igual demasiado deprisa. Porque, ¿qué es potencia instalada, contratada, la consumida? Haznos otra vez el curso, que me va a venir muy bien. Sí, potencia pico instalada de fotovoltaica es, por ejemplo, instalo 10 paneles solares de 500 vatios, 10 por 500 son 5.000 vatios, 5 kilovatios de potencia pico que tienes en el tejado. Pero eso no significa que vaya a generar 5 kilovatios hora siempre, porque el sol sale por la mañana, coge la máxima altura y luego baja. Entonces, depende de las condiciones climáticas, inclinación y muchos otros factores, tú puedes generar o 2 kilovatios hora, o 1 o 5. Y luego, el sol pues depende de invierno-verano, tienes pues 8 horas de sol o tienes 4, depende de la época del año. Entonces, al final una instalación de 5 kilovatios hora te produce de media unos 20-25 kilovatios al día. En verano 40 y en invierno 10 o 5, depende. ¿Y el consumo de un hogar medio español dónde está? Se mueve entre 400 kilovatios, 350, 400 kilovatios hora. Y luego depende pues las dimensiones de la casa, pues te puedes ir a consumos, y si tienen pues aerotermia y todo a luz, etcétera, pues se puede ir a 1500 kilovatios y otras viviendas 200, depende. Oye, y una pregunta que yo me lanzo a mí mismo. Si la energía es un bien que al final tú dices, joder, la energía es bastante necesaria para, ya seas pobre, ya seas rico, ya seas medio pensionista, necesitas eso. ¿Por qué ponemos un impuesto sobre el impuesto sobre una cosa que es hiper necesaria? Yo no sé si tengo que ser yo quien conteste esa pregunta o quien graba los impuestos, ¿no? Pero al final, sobre un bien de primera necesidad no está nada, no tiene sentido grabarlo y con el una máximo. Puta vergüenza, lo puedo decir abiertamente. Nos estamos llenando la boca con cosas de decir, tenemos que ayudar a gente para no sé qué, y estás poniendo un impuesto sobre un impuesto en una cosa que es hiper necesaria. Y bueno, y el combustible también. O sea, el combustible pues ahora ha subido, ¿no?, radicalmente por todo el conflicto que hay en Irán y al final te das cuenta de que la mayoría de lo que pagas por la gasolina, la mayoría son impuestos. Y es un servicio, igual no de primera necesidad como la energía, pero que la gente necesitamos en el día a día para desplazarte. Y pues bueno, pienso que hay demasiado abuso con el tema de los impuestos y sobre todo con un bien de primera necesidad. Y bueno, habrán otras formas de recaudar, supongo, pero no creo que en un bien de primera necesidad sea la forma de gravar impuestos sobre impuestos. ¿Qué porcentaje de la factura de la luz son impuestos más o menos? Pues en torno a un 25 o un 30%. Si estamos contando que de normal el IVA es un 21% y luego el 5% del impuesto a la electricidad, pues estamos hablando de en torno a un 25% de la factura de la luz son impuestos. Vale. Una inversión en una fotovoltaica en una casa. Hablaremos de casas que tienen tejado,
pero hablaremos también de comunidades de vecinos y tal, porque me he informado para hacer esta entrevista y al final hay comunidades energéticas, que hablaremos de eso un poquito más adelante. Yo creo que es una cuestión que puede ser interesante para gente que vive en la ciudad o para gente que vive en pueblos, pero que no tienen disponibilidad de un tejado o es tejado pequeño y necesitan más energía. Pero ¿cuál es el orden de magnitud más o menos de una inversión en fotovoltaica en una residencia, en una casa con tejado? En una casa con tejado. Dependiendo del consumo, si hablamos de un consumo medio de los 450, 500 kilovatios hora de media española, una inversión puede rondarlo entre los 6 y 8.000 euros, instalación básica. Si luego queremos meter acumulación, pues ya se irá a 9 10.000 euros de una instalación básica. Y estamos hablando de un ahorro que puede estar pagando una familia que consume 500 kilovatios de media, puede estar pagando de factura 100 euros. Pues el ahorro medio son entre 800 y 1.000 euros anuales. Y en lo que hemos hablado, entre 5 y 7 años está amortizada la inversión. Soy mucho de dormir y de tener sueños, pero yo decía, joder, hay una España, tú te mueves mucho por Castilla-La Mancha, no es lo mismo Madrid que Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha no es la España vacía, es más Teruel, esas zonas de donde yo soy, pero es verdad que hay, vamos a decir, me lo invento, millones de metros cuadrados de tejados donde no vive gente. ¿Se podría hacer algún tipo de proyecto en el que en la España se pongan placas fotovoltaicas y se pudiera utilizar esa generación de energía para bajar la factura de tu consumo o no? ¿O esto es una cosa que tenemos que moverlo tú y yo ahora desde este momento? De que, bueno, vamos a empujar porque no está disponible y tal. Pero me parece un ideón. Bueno, se hace algo parecido, algo similar, que es lo de las comunidades energéticas. Al final se aprovechan tejados donde empresas o naves donde no hay un consumo grande, pero sí tienen un tejado muy grande, tienen un consumo pequeño y tejado grande, para hacer instalaciones y servir esa energía producida a los vecinos de la zona. Eso es lo que se llama una comunidad energética. A día de hoy había una restricción de que tienes que tener personas o empresas a 2 kilómetros a la redonda que pudieran consumir esa energía. Ahora la han abierto a 5. A 5 kilómetros. 5 kilómetros. O sea, tiene que haber empresas alrededor para poder hacer una comunidad energética. Exacto. Tienen que haber empresas a un radio de 5 kilómetros y eso salió hace cosa de un mes, se amplió en un Real Decreto de 2 kilómetros a 5. ¿Y cuál es complejo el hacer una comunidad energética? Bueno, ahora hay mucha inversión privada en esto y hay muchos fondos de inversión dedicados a invertir en esto y a pagar una renta anual a propietarios de naves y a empresas como la mía para que lleven a cabo esa instalación. Y la verdad que hay bastante inversión privada ahora para que eso se lleve a cabo. Y está, ya te digo, en los últimos años está creciendo mucho. ¿Y esto es viable en Madrid? Tiene un radio superior a 5 kilómetros para ver muchas industrias y demás. ¿Pero se está llevando a cabo en grandes ciudades? ¿O es más propio de municipios así más pequeñitos? Pequeñitos me refiero a 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 habitantes. Es más propio de polígonos industriales. Actualmente no se está llevando a cabo en grandes ciudades por temas regulatorios y demás, pero es más propicio en polígonos y que cumplan el requisito de que tengan empresas alrededor que puedan consumir la energía que se va a producir en ese tejado. He escuchado algún proyecto de comunidades energéticas con ayuntamientos que están haciéndolo, por ejemplo, en las ciudades hay muchos edificios o edificaciones que son propiedad de ayuntamientos. El poder hacer comunidades energéticas, por ejemplo, en un polideportivo y que afecta a eso. O sea, ¿necesitas obligatoriamente que haya industrias para hacer una comunidad energética o puede haber algún caso en el que no sea necesario? Actualmente sí que hace falta. Por temas regulatorios sí que hace falta, ya te digo, y están abriendo el grifo de la distancia poco a poco. De 2 kilómetros la han abierto a 5 y supongo que será también un tema de lo preparada que está la red eléctrica española. Vale. Que obviamente... Hablaremos de eso, de la preparación de la red eléctrica española. Sí, que obviamente hay que ir adecuándola conforme va creciendo la demanda energética en el país. Hay que ir adecuando la red eléctrica, no podemos volvernos locos y hay que ir un poco en paralelo teniendo ese equilibrio. ¿Un particular puede acudir a una comunidad energética? O sea, quiero decir, al final, cuando tú tienes unas industrias alrededor y demás, se puede activar, pero ¿un particular podría estar dentro de esa comunidad energética si está en esos 5 kilómetros? Un particular sí, pero tiene que estar dentro de esos 5 kilómetros. Eso es. Pero normalmente los fondos de inversión, la inversión privada que está detrás de estos proyectos, quiere empresas... quieren consumos grandes, o sea, quieren empresas que, oye, si voy a producir 100, voy a poner una instalación de 100 kilovatios, quiero esas 2 o 3 empresas que me consuman esa energía, lo prefieran antes que el particular. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano
y seguir viendo gente como esta en el canal. Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes, y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. ¿Está preparada la red eléctrica española para asumir el reto que tiene con fotovoltaica y generación de...? Claro, es una muy buena pregunta porque actualmente lo está. Pero bueno, el apagón del año pasado, pues no sabemos si fue uno de los motivos de que la red eléctrica no está preparada. Igual fue un aviso. Pero sí que se tiene que ir adecuando porque si al final vamos a un mundo mucho más eléctrico, con vehículos eléctricos, etcétera, hay que adecuar la red eléctrica en paralelo, que se produce más fotovoltaica, se produce más acumulación. Ahora que nombras el vehículo eléctrico, supongo que os estaréis encontrando instalaciones en casitas que dirán, es para el consumo, pero también para el coche eléctrico. ¿Qué supone dentro del consumo de una vivienda cuando tiene un coche eléctrico el porcentaje de consumo de ese coche? Bastante, bastante. De hecho, nosotros es una de las preguntas que hacemos al cliente final. Si se va a instalar un coche eléctrico, si va a comprar un coche eléctrico en los próximos meses, es una pregunta que hacemos porque no es lo mismo y hay que dimensionar la instalación bastante más de lo que... o poner baterías. También la pregunta clásica es, ¿vas a cargar el coche por el día o por la noche? Y depende, pones más baterías, más paneles, pero... en una vivienda normal puede llegar a consumir un 30% más, un 40% más de la factura. O sea que cuando tienes coche eléctrico es muy recomendable que tengas unas placas si tienes un tejadito. Sí. Claro, mucho más interesante porque si vas a cargar el coche todos los días. Que es un tiro al aire, pero más o menos en las instalaciones que estáis haciendo ahora, ¿veis el aumento muy alto del coche eléctrico en las instalaciones o no? ¿O está paradito el coche eléctrico? Es progresivo, o sea, no es... Sí que instalamos cargadores, pero aún hay mucha incredulidad, muchas dudas por parte del cliente de si realmente el coche eléctrico es útil, ¿no? Porque estamos hablando de que para una persona que trabaja en Madrid, vive a las afueras y va a hacer una distancia corta diaria, es útil. Pero para una persona que viaja muchos kilómetros no es tan útil. Si no llegas, no te puedes hacer, por ejemplo, Valencia-Madrid sin tener que parar media hora, o no es del todo útil, ¿no? Entonces sí que se está instalando para clientes concretos que tienen esa demanda, ¿no? De voy a trabajar y lo voy a utilizar para ir a trabajar y volver y yo no soy de hacer viajes. Entonces sí. Y sí que instalamos bastantes cargadores, bastantes puntos de carga. ¿Tú eres de coche eléctrico o no? En mi caso en particular no, porque viajo bastante y no le veo la utilidad. Pero, hombre, yo creo que sí que tenemos que ir a eso, pero de momento no estamos preparados. De momento pienso que no estamos preparados y no es lo útil que debería de ser, porque no tienen todavía la autonomía suficiente. ¿Que a este sector ha llegado la IA ya o está esperando? Sí, ha llegado. Ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse, sí. De hecho, muchos fabricantes chinos ya lo están implantando en sus inversores y baterías para que gestionen, incluso te detectan el tiempo que va a hacer mañana para gestionar esa energía de una forma u otra. Si al día siguiente detecta que va a llover, en lugar de darte toda esa energía que tiene la batería, no te da toda y te la da al día siguiente porque, oye, no te quedes sin batería porque mañana, cuando amanezca, la luz va a ser más cara y tú no vas a tener fotovoltaica porque va a llover. Entonces, no te da toda la energía, te la da de la red, que es más barata, y la acumulada te la da al día siguiente. O sea, eso ya está... Y ya lleva tiempo, ya lleva un año incluso. Ya, ¿eso qué puede dar de eficiencia al sistema? Pues entre un 15 y un 20% más de ahorro. Loco, ¿eh? Entre un 15 y un 20% más de ahorro. Incluso, bueno, pues puedes preguntarle en la misma aplicación del sistema, puedes preguntarle dudas de, oye, voy a consumir así, me voy a comprar un coche eléctrico, gestióname la energía. Y te olvidas. Si tuviéramos que hacer como un muñeco de la familia Potato de una instalación, digo por la sencillez de instalación de fotovoltaica, tienes las placas, tienes el inversor, ¿y qué más elementos tienes? Y la batería. Vale, placa, inversor, batería. El inversor, básicamente, ¿para qué sirve? Para convertir la energía continua del sol en alterna, que es la energía que utilizamos en nuestra vivienda. Y la batería para acumular esa energía de la corriente alterna. Pero es que ahora ya las baterías ya te cargan en alterna y en continua, para hacer esto mismo que te he comentado. O sea, una batería es capaz de descargarte la energía del sol y luego puede cargar incluso de la red en periodos más baratos, que es lo que hace la IA, que esa batería es capaz de almacenar la energía del sol, proporcionártela, y después cuando está descargada detecta que el precio de la energía en ese momento es más barato que mañana y te llena la batería y te la
administra al día Por lo siguiente. tanto, tienes dos eficiencias, o sea, el ahorro en consumo por la fotovoltaica, o sea, por la energía solar que generas, y el ahorro de la eficiencia de la gestión de la comercializadora y de tu energía que estás haciendo en el tejado, ¿no? O sea, estás multiplicando... Eso es. Entonces la IA te permite generar un ahorro de incluso un 20% más. Se está pensando, desconozco, y me dices si sabes o no, pero en una casa normal que está, ¿se puede colocar algo de IA para hacer eso? O sea, podremos llegar a decir, oye, consumo de esta comercializadora de la otra, puedo hacer... ¿Hay proyectos en ese sentido que la IA afecte a la factura de la luz para un petardo, como puedo ser yo, que no consumo nada? Sin tener vinculación con fotovoltaica y baterías y tal, lo desconozco, pero bueno, tampoco pensábamos hace 5 años que la IA en este momento nos iba a hacer la vida tan fácil o iba a mejorar la productividad de la forma que lo ha mejorado. Entonces, bueno, al final ponerse barreras mentales de lo que va a poder hacer la IA es impensable porque, vamos, está avanzando a un ritmo muy loco. Hablábamos de los impuestos en la factura de la luz, pero tú eres emprendedor. Yo soy emprendedor, sí. Tú eres emprendedor. ¿Cuántos años hace que estás emprendiendo? Pues desde el 2020, desde la pandemia, 6 años ya. Así elegiste un momento de decir, ¿qué demonios? Elegí el momento perfecto, sí, sí. La gente me dice desdichalado, sí, sí. ¿Ser emprendedor en España es fácil o es difícil? Es difícil. Es difícil y hay que ser valiente. Hay que ser valiente, que se reúnan X requisitos y se alineen los astros y echarle un par de pelotas. Vale. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que te has encontrado para ser emprendedor en España? La principal dificultad que me he encontrado es la desinformación, ¿no? Porque cuando eres joven y empiezas y estudias y demás, estás muy desinformado de lo que es montar una empresa, ser autónomo. Nadie te lo explica. Nadie te lo explica. Y cuando te atreves y das el paso y demás, te vas encontrando sobre el camino, vas cometiendo errores y sobre la marcha vas aprendiendo, pero nadie te explica y te dice una asignatura de, oye, mira, si quieres montar una empresa en este país, es así. Y no cometas este error, este o este. Nadie te enseña. O sea, tú empiezas y te empiezas a equivocar, y empiezas a fallar, y empiezas a cagarla. Y a decir, ostras, que es que Hacienda, si me pilla haciendo esto, me va a multar. Pero cometes el error por puro desconocimiento. Entonces, eso creo que es la gran dificultad que encontré cuando empecé. ¿Cuál es la principal cagada que dices? Madre mía, la que cagué. ¿Cuál es la que recuerdas con más...? A ver, cagadas han habido muchas, porque como te digo, he ido aprendiendo sobre la marcha y demás, pero pues igual crecer muy rápido sin tener operaciones detrás, sin tener postventa. Yo vengo del mundo comercial, me considero buen comercial a la hora de vender. Pienso que lo más importante en una empresa y lo más difícil es vender, y yo eso lo tenía. Pero luego empiezas a vender y luego tienes que tener un respaldo detrás, tienes que tener un postventa, tienes que tener gente detrás en servicio técnico, incidencias. Y eso fue una cagada que tuve, que la pude subsanar a tiempo, pero que me llevó un tiempo de quebrada de cabeza de tener que hacer equipo y equilibrarlo al equipo de ventas. Has hablado de equipos, has hablado de operaciones, pero las operaciones lo hacen los equipos y las personas. ¿Cuál es...? ¿Eso te da pereza gestionar personas o te gusta? No me da pereza. ¿Qué vas a decir, no, que te están viendo? Me gusta, si no, no estaría metido en este fregado. Sí, me gusta gestionar personas. Es un reto porque al final lo más difícil en una empresa es la gestión de las personas y de la gestión humana. Pero me gusta y sí que es verdad que hay momentos del año que dices, ostras, aquí igual he crecido más en personas y me está costando más esta gestión. Pero sí que es verdad que ese crecimiento hay que hacerlo muy progresivamente, porque si no eres muy bueno y no te gusta gestionar personas, si creces muy rápido, hay choques, hay conflictos internos y necesitas de ayuda externa para poder controlar todo eso. Hostia, pero pedir ayuda externa es un ejercicio de humildad que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Sí. Yo lo hice, de hecho, contraté una coach externa que me está ayudando en la gestión de personas y la verdad que llegó un momento que me paré a pensar y dije, ¿cómo puedo mejorar mi empresa? ¿Cómo puedo hacer que mis trabajadores estén más contentos y que fluya más? Y me dejé asesorar y estamos en manos de una coach que vamos, que la parte humana la delego bastante en ella y lo agradezco. ¿Cuál ha sido la principal lección que te has llevado de la gestión de personas? Que hay que tener un talante y evitar conflictos. Hay que evitar conflictos, hay que tener esa mano izquierda, porque si no la tienes, evitar conflictos, o sea, que hayan conflictos es muy, muy, muy probable. Entonces, porque hay mucho choque de egos, y en el mundo comercial más aún. Mucho choque de egos, mucho por vender más, etcétera, y hay que proteger mucho al equipo y tener esa mano izquierda para gestionar las personas y evitar los conflictos. Así que yo te diría que evitar conflictos y gestionarlos.
Yo me dedico al tema de gestión de organizaciones y consultoría de organización de organizaciones y demás. Y yo soy de la teoría de que el conflicto es muy positivo. O sea, hay una teoría que dice que relaciona el nivel de conflicto con la productividad en forma de campana de Gauss. Es decir, a medida que vas elevando el conflicto, va elevándose la productividad hasta que llega un punto en el que si te pasas de conflicto, empieza a bajar la productividad. Pero creo que la productividad es buena para que una organización... Pues la productividad, el conflicto es bueno porque el conflicto hace que se generen soluciones. Y las soluciones es lo que hace que avance la empresa. Es el exceso de conflicto o de una manera que no es adecuada es lo que hace que baje la productividad. ¿Tú cómo lo ves? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, manejar esa campana de Gauss en el pico es lo complicado. Esa es la jodienda, sí, claro. Sí. Porque cuando te das cuenta de que te has pasado del pico, cuando te has pasado. Cuando te has pasado. y mantener ese nivel de conflicto y esa competitividad para que haya productividad, pero no generarte un perjuicio en la empresa es complicado, es complicado. O sea, estoy muy de acuerdo, pero hay que saber llevarlo muy bien y yo, si tuviera que dar un consejo a alguien, a algún emprendedor, es si quieres alcanzar ese pico de la campana de Gauss, que se deje ayudar y no lo hagas solo, porque si no... Hay que tener cuidadito. Volverá loco, se acabará loco, sí. Yo tengo una teoría y es que es verdad que hay que ser asertivo, pero no hay que ser sincericida. O sea, hay que decir las cosas y hay que decir las cosas con un buen talante, ser asertivo, pero la gente que dice habitualmente, yo digo lo que pienso, digo, hostia, pues cállate. Sí, totalmente. O sea, el equilibrio, la clave está en el equilibrio, no podemos decirlo todo lo que pensamos y ahí hay que tener ahí ese punto de asertividad para evitar el conflicto y mantenerte en ese pico de productividad sin que el conflicto se te vaya a las manos. Me hablabas de las cuestiones difíciles de ser emprendedor. Uh-huh. Me hablabas de esa primera parte, pero una vez que ya, digamos, la empresa empieza a despegar y tienes un equipo, no es lo mismo ser emprendedor en solitario, uh-huh. Ser un emprendedor en solitario o con tu socio o con un equipo pequeñito, que después tener un equipo en el que más o menos vas... ¿Ahora cuántas personas sois en la compañía? Pues somos 23. Claro. 23, vamos a fichar en breves a más personas, 23, 25. Que no es lo mismo los problemas del emprendimiento cuando sois 3 que cuando sois 23. ¿Cuál es la diferencia, digamos? ¿Qué tipo de emprendedor es ahora con respecto al emprendedor que eras antes? Porque la hostia es más grande, si llega. La hostia es bastante más grande. Hombre, ha cambiado mucho. O sea, los problemas del principio con respecto a los problemas de ahora han cambiado muchísimo y han cambiado de dimensión. Al principio estás mucho en el día a día, pero te das cuenta que si estás en el día a día tantos años... te vas a acabar querer dejando porque tienes que ir delegando en personas y saber delegar y saber soltar control. Hay que soltar control y delegar en personas y confiar en personas para que te lleven ya el equipo, lo que antes hacías tú, ir pasando de fase. Entonces, el problema ya es más a nivel financiero y de responsabilidad cuando ya coges esa cierta dimensión en trabajadores que en los inicios. Los inicios es, tengo que vender mañana, tengo que vender la semana que viene. Ahora yo no estoy y se vende. Antes yo tenía la sensación de que si no estaba apretando, no se vendía, y ahora yo no estoy y se vende. Los problemas son otros. Son más de visión a medio plazo y largo para poder llevar la empresa al siguiente nivel. ¿El sector de la energía te eligió a ti o tú elegiste el sector de la energía? Ostras, qué buena pregunta. Pues aquí hay una cosa curiosa en el que yo venía del mundo del deporte. O sea, yo no tengo nada que ver con la energía y yo llego a un momento de mi vida en el que a los 28, 29 años digo, sí, porque yo siempre he sido una persona que ha querido destacar en lo que sea, he querido ser de los mejores, he querido ser alguien reconocido. Y en el mundo del deporte me di cuenta que eso iba a ser muy complicado y ya estaba en un momento de mi vida en el que si quería prosperar era complicado. Entonces decidí irme eché currículum para comercial y tal y vi el sector de la energía, pero yo creo que me llamó más a mí. Pero luego lo busqué. O sea, es un poco un mix. Al principio me llamó porque fue un poco casualidad, pero fue una casualidad buscada. Porque luego hice esa entrevista. Me acuerdo que al no tener experiencia en el mundo de la energía, me dijeron que les había gustado mi perfil, pero que yo no... Que en principio, pues estaba ahí entre los candidatos. Pero a los días no me llamaron ni cogí yo el teléfono, llamé. Y dije que me interesaba mucho esa oferta y que lo veía una gran oportunidad y quise lanzarme a ello. Y me dijeron, por esta llamada te vamos a dar la oportunidad. Entonces, me buscó en un inicio, pero luego la perseguí yo. ¿No crees que al final
cuando pensamos en la vocación, pensamos en cosas muy grandes. Estuvo aquí Francesc Miralles, que es el que escribió Ikigai, que es un libro que se ha vendido millones de copias y habla precisamente de la vocación, de qué es lo que nos gusta y el propósito. Es decir, ¿no te parece que al final es un poco azaroso? En el sentido de que hay un punto de suerte en la vocación. Tú vas iterando, pero tú no pensabas en la energía, ni pensabas en el sector de la energía. Pero una microacción que fue decir, voy a llamar. Voy a llamar para ver si están interesados estos tíos en mí o no. Al final la vida tiene un punto que tienes que atreverte a hacer microacciones, que no es cambiar de vida, sino simplemente decir, hacer una acción que no es la acción que habitualmente harías. ¿No te ha pasado en más ocasiones? Es decir, hostia, hago una cosa que no iba a hacer, es decir, este extra es lo que me ha dado. Sí. De hecho, hay una frase que me encanta de José Elías, ¿Sí? que dice que la vida viene determinada por X, 15, 20 decisiones que tomas. Y esta decisión que tomé de levantar el teléfono y llamar para entrar, de hecho, ha marcado a mi modo de ver, ha cambiado mi trayectoria profesional por completo, y el que me esté dedicando al sector de la energía actualmente, porque si igual no hubiera levantado el teléfono y hubiera esperado esa llamada, no estaría en el sector de la energía, ya saber. Entonces, sí, hay que actuar. Al final hay que actuar y hay que tomar decisiones para que las cosas pasen. ¿Qué tal, José Elías, las distancias cortas? Igual que lo ves a través de la pantalla. Igual, transparente como la vida misma. La verdad que fue un lujo poder hablar con él en varias ocasiones y en varias quedadas y encuentros que hemos tenido, porque es puro aprendizaje, y poder aprender de una persona que lo ha vivido todo en el mundo de la empresa para mí es increíble. Es como el por aventura del emprendedor, ¿no? El estar con José Elías. Sí, porque además, bueno, él... También acojona con Dragon Khan, también alguna vez, ¿no? Claro. Si por él fuera, harías todas las medidas más drásticas, porque, claro, él al final ha triunfado gracias a tomar decisiones muy radicales y ser muy, muy, muy atrevido. Muy, muy atrevido. Entonces, al final te inspira. Te inspira a tomar acción y a tomar decisiones. Sí, completamente. ¿Por qué tuviste esa relación con José Elías? ¿Cómo llegaste hasta José Elías? A través de un máster, el cual él es embajador, tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona, y a partir de ahí pues hice un meet and greet con él y fue un poco perseguir, ¿sabes? Tomar acción y hablarle y ir a buscarle para tener esos consejos. O sea, fue otra microacción o macroacción que hiciste para decir, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Eso es, sí, totalmente. ¿El deporte en qué te ha ayudado mentalmente? Me ha ayudado a gestionar equipos. Yo me dedicaba al mundo del fútbol y era entrenador a nivel no profesional ni amateur, pero de chavales, de juveniles, cadetes, etcétera, y ya gestionaba equipos. Y yo lo que me llevo de esa época es que lo extrapolo a mi vida actual y sigo gestionando equipos igual que lo hacía por aquel entonces, y gestionaba conflictos igual que los gestiono ahora. Entonces, lo que me llevo del mundo del deporte, sin duda, es la gestión de equipos. Y es lo que me hace saber y decir, bueno, creo que estoy aquí porque me gusta gestionar equipos y me gusta gestionar personas. ¿Qué es lo que más pereza te da de ser emprendedor? Muy buena pregunta. Pues creo que pagar impuestos. Da perezote, la verdad es que da perezote. Ahora que viene el trimestre y tal. Sí. Bueno, pues tener esa sensación de que el riesgo que se pone y la apuesta que se hace por generar trabajo, empleo y al final se toman muchos riesgos, y al final gran parte del pastel al final no se puede calcular, porque al final coges y miras para otro lado y dices, bueno, lo que tenga que pagar, pagaré. Pero yo pienso que es la gestión de que vienen los impuestos y que tienes que estar bien mirando los números porque es duro de gestionar, o sea... Se pagan muchos impuestos y están muy grabados tanto los seguros sociales como los impuestos de sociedades, como retenciones, como IVAs. Son muchos impuestos por todos lados y es un reto. ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina a morir de éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. No sé dónde escuché, en un podcast seguramente no tan bueno como este, pero hablaban de... No, sí que es mejor, es Darío Fasillo, yo creo que es mejor, que hablaban de que un emprendedor tiene que ser como un atleta de alto rendimiento, o sea, se tiene que cuidar mucho en alimentación, en sueño, no beber alcohol y tal, porque el nivel de exigencia es muy alto y que los emprendedores de ahora tienen que ser como atletas de alto rendimiento. ¿Tú cómo ves eso? Pienso que mentalmente hay que estar bien preparado. No todo el mundo está preparado para ser emprendedor, porque hay que ser mentalmente fuerte y estar preparado a lo sub y baja. Un día estás eufórico porque las ventas van muy bien, pero cuando venga el mes siguiente y las ventas no vayan tan bien
y el negocio no vaya tan bien, tienes que tener esa capacidad de soportar esa presión y saber salir y improvisar. Yo lo asemejo mucho a... Para mí un emprendedor, un empresario tiene que ser un gran improvisador. Improvisador y tomar decisiones y saber improvisar muy bien cuando vienen mal dadas. Entonces es el mayor reto. ¿Qué hiciste con la primera pasta que ganaste como emprendedor? A ver, varias cosas, ¿no? Pero al final yo no me considero una persona que se haya dado grandes lujos. El dinero que he ido ganando como emprendedor siempre lo he ido reinvirtiendo. O sea, al final... Me lo temía. Me considero un poco pringado porque digo, joder, el dinero que he ganado lo sigo metiendo en la empresa. No se me luce, macho. Sí, sigo pareciendo la misma persona de siempre, pero a ver, eso también me enorgullece. Yo vengo de una familia humilde, de una empresa, de una familia completamente normal, que no tiene unos recursos económicos ni me han ayudado económicamente para poder llegar a donde estoy ahora. Y eso también me hace tener los pies en el suelo y saber que en cualquier momento me puede ir mal. Entonces no me permito nunca grandes lujos, o sea, viajo más que antes, por supuesto. También me voy de viaje igual, no coincidiendo con las vacaciones de la empresa ni con el cierre de la empresa, que eso es para mí un lujo, que tener esa libertad de tiempo es lo que más valoro. Pero ya te digo, no he tenido ningún gran lujo, siempre ha sido reinvertir en mis empresas y de hecho ahora estoy con otro proyecto donde vamos a invertir también bastante dinero y en lugar de comprarme una casa y de tener un gran coche, pues prefiero seguir creciendo, que estoy en la edad de crecer. Yo creo que tanto un emprendedor como una persona que trabaja por cuenta ajena tiene que entender dónde están sus solomillos. Y me explico. Es decir, hay un solomillo que tienes siempre ahí que dices, hostia, para avanzar de verdad en mi vida tengo que comerme ese solomillo. Pero sin embargo, para comerte ese solomillo necesitas foco, necesitas atención, que es una cosa bien muy preciado en esta época en la que estamos, porque tienes que estar constantemente en un montón de líos, tú que eres emprendedor, pero una persona que está por cuenta ajena también tiene hijos, tiene su trabajo, tiene proyectos. Al final, ¿tú tienes algún truco para concentrarte, para comerte el solomillo? Pues no, y ahí te diría que es uno de mis puntos débiles, poner foco y poner atención. Y de hecho también por eso también estoy con ayuda externa para poner ese foco y demás, porque sí es verdad que cuando tienes tantos frentes abiertos es complicado concentrarse y poner foco en algo. Y es algo en lo que tienes muchos estímulos y muchos inputs diarios de muchos frentes abiertos. Y para mí se me hace difícil poner foco en algo. Y es algo en lo que, sin lugar a dudas, tengo mucho margen de mejora. Tú te cuidas en el sentido, no solamente nutricional y de deporte, sino tú te cuidas de decir, me voy a dar este capricho, no de comprarte algo, sino de decir, voy a ir a dar un paseo, me voy a ir con mi perro, si lo tuvieras, o mi gato, y lo paseo igual. Sí. ¿Tienes caprichos? ¿Tienes gustitos? Sí. Y me los he ido dando con el paso del tiempo. Así aprendiendo a dártelos más allá. Exacto, porque al principio el teléfono no lo desconectaba ni los fines de semana, me ponía a trabajar un sábado por la noche, un domingo, y estaba siempre centrado en el negocio. El negocio era todo para mí desde el primer día de la semana hasta el último. Y decidí que por mi paz mental, por mi salud mental y por mí mismo debía ponerme también horarios, ¿sabes? Y decir, voy a desconectar, voy a tomarme el tiempo y para mí el poder coger y desconectar el teléfono el fin de semana y dejar el trabajo atrás es un lujo que me he permitido. ¿Tienes algún lugar favorito? Un lugar favorito. Para mí, viajar a cualquier parte del mundo o de España que no haya visto y conocer sitios nuevos, para mí un lugar favorito siempre es descubrir. Me gusta mucho viajar, viajamos muchísimo y para mí mi lugar favorito es descubrir sitios nuevos. A mí me pasa con sitios y me pasa también con personas. O sea, yo siempre tengo un descubrimiento del año, que se lo suelo decir además. Tú eres mi descubrimiento de este año. Personas que dices, joder, ha llegado a mi vida y se lo tengo que agradecer porque me ha aportado un montón de cosas. ¿Tienes algún personaje de estos cercano que hayas dicho, este ha sido el descubrimiento de estos últimos años, el descubrimiento de tal, se puede nombrar o no? Que al final es un compromiso. Sí, todos los años. Pero si se nombra, mejor. Todos los años tienes descubrimientos y personas que te encuentras que te cambian ese año, ¿no? Sí. El año pasado, pues bueno, conocí a Pepe Rodríguez de MasterChef, que fue el embajador de mi empresa, de SolarGo. ¿Ah, sí? Correcto. Y fue uno de los descubrimientos. Y bueno, José Elías también.
que fue en el mismo año. Entonces, el año pasado, sin lugar a dudas, estuvo marcado por descubrir a dos personas con el prestigio cada uno en lo suyo en el mundo empresarial, que para mí son referencias. Y para mí ellos dos fueron dos personas que me marcaron el año pasado. ¿Tú cuando eras enano te imaginabas que ibas a ser así? Ni de coña. Absolutamente no. De hecho, es que, como te he comentado, vengo de una familia trabajadora que no se ha mamado el mundo de la empresa y demás. Entonces, ha sido todo circunstancias de la vida. Sí que es verdad que, como te he dicho antes, he sido una persona que siempre ha querido destacar en lo que haga y ser bueno en lo que haga y demás. Pero llegar a manejar este nivel de responsabilidad que manejo ahora mismo, impensable. Impensable. No me lo imaginaba. Nosotros nos gusta pensar en la línea de la vida de los invitados y desde que naciste hasta nuestros días te doy 2 fichas con 2 smiles para 2 momentos que son chulos, 2 momentos de tu vida que han molado, y te doy 2 fichas rojas para momentos un poco peores, para momentos un poco más de sufrimiento tanto personal como profesional. Si tuvieras que elegir 2 momentos de smile y 2 momentos rojos, ¿cuáles serían? 2 momentos buenos de mi vida empresarial o... No, de tu vida. No separo, no son compartimentos estancos, no los separo. Vale. 2 momentos buenos de mi vida. Pues para mí, a nivel profesional, crecer profesionalmente y tener ese reconocimiento que voy teniendo y que para mí es muy confortable. Para mí eso es uno de los Smile. Y luego también conocer a mi pareja actual también ha sido uno de los grandes éxitos de mi vida. Entonces, para mí esos 2 momentos han sido los más felices. Momentos malos, te diré ahora. Lo siento. Momentos malos, pues conflicto societario, porque yo empecé, pero no empecé solo. Y tener ese conflicto societario sí que fue un momento negativo. Yo lo considero como un momento negativo. Y otro momento negativo, así a nivel profesional que pueda decirte, pues el estar tantos años sin saber muy bien qué hacer con mi vida, porque yo realmente escalo a nivel profesional a partir de los 29-30, cuando ya me enfoco al mundo de la energía, pero hasta aquel entonces iba un poco de vaivienes, de estoy en lo que toca, por aquí, esto tiene futuro, me va a poder ganar la vida con esto. Entonces también lo tengo como algo no del todo positivo, esa parte, pero sí que me ha dado mucho aprendizaje. ¿Para qué es bueno tener socios y para qué es malo? Es bueno para tener un apoyo, porque al final cuando algo no lo haces solo, pues bueno, tienes a alguien con quien hablar, tienes a alguien con quien apoyarte y tomar decisiones en conjunto. Pero es malo porque todo se atasca más, entonces tienes que tener las cosas muy claras desde el principio y dejarlo todo por escrito, hacer un pacto de socios sólido, que alguien mande, si no sé si 1, 2 o 3 personas los que conlleven esa sociedad, pero dejar las cosas por escrito y que alguien lleve la batuta, porque cuando la llevan 2 al 50%, el conflicto está asegurado. Sí, podríamos decir que esto sirve para una relación societaria y también una relación de pareja, ¿o no? No tanto a nivel extremo, no me lo llevaría a ese extremo, ¿no? Pero tiene muchas similitudes. Tiene muchas similitudes porque cuando todo está bien está muy bien, pero cuando todo está mal está horrible Hay un consejo que me dieron muy bueno, que es antes de... cuando te estás casando, firma cómo te vas a separar. Deja claro cómo te vas a separar cuando te cases, y eso es muy extrapolable al mundo de la empresa. Cuando firmes la empresa, firma cómo te vas a separar. Sí, porque todo te lo facilitará mucho más. Un gerente bastante majete, un director general, decía: hay que discutir como gitanos para acabar como caballeros y no empezar como caballeros para acabar como gitanos. Eso es. Esto es un poco... Totalmente. Y hay que hablar de las cosas feas y ponerse la cara roja al principio, cuando todo está bien, y decir, ostras, pero esto va a pasar, puede pasar. Dejémoslo por escrito y dejémoslo pactado. ¿En empresas se aprende a tener conversaciones difíciles? Pues muchísimo, claro que sí. Claro que sí. Y buscar los momentos perfectos para tenerla, porque no siempre es buen momento para tener esa conversación difícil que tienes que tener con alguien de tu equipo. Hay que buscar el momento adecuado. Y luego siempre tienes esa sensación de que igual no era el momento adecuado. pero es importante encontrarlo. Es importante encontrarlo y claro que se tiene. Y obviamente estoy mucho más preparado actualmente de tomar una decisión, tener una conversación difícil que antes. ¿Cómo te ves? Vamos a pensar en un tiempo muy lejano, pero ¿cómo te ves en la jubilación? ¿Cómo te gustaría mirar hacia atrás y decir, hostia, este Alex?
Pues tener la conciencia tranquila de que he hecho las cosas bien y que me he rodeado de buenas personas y que he querido crecer a nivel empresarial y profesional de una forma ordenada y haciendo las cosas bien y de forma coherentes. Es como me gustaría verlo. No me gustaría mirar atrás y ver que he hecho pues cosas mal, obviamente que habré cometido errores, por supuesto, pero de tener la satisfacción de que he hecho las cosas bien y que he sido buena persona. ¿Tú eres creyente? No. ¿Y crees en algo? Creo en que el tiempo pone cada uno en su lugar. En eso sí que creo. En eso sí que creo. De que al final, si te portas bien y eres buena persona, te pasan cosas buenas. Y si intentas poner zancadillas a la gente, al final eso te acaba volviendo. Esto se llama morir de éxito. Y hay una pregunta obligada. ¿Qué es el éxito para ti? Pues mira, el éxito para mí ha ido cambiando la forma en la que concibo el éxito. Porque en estos últimos 6 años de vida profesional, que ha sido la más intensa, para mí el éxito al principio era pues facturar X, tener X trabajadores, que mi marca fuera reconocida y que fuera conocida. Y para mí el éxito eso ha pasado a un segundo plano, esa parte del éxito, y ahora para mí el éxito es estar tranquilo conmigo mismo, vivir en paz, irme a dormir tranquilo por las noches sabiendo que estoy haciendo las cosas bien, que me están reconociendo mi trabajo. Si luego llega la libertad financiera, el dinero, el tener más tiempo, si todo eso llega, mucho mejor, pero que sea una consecuencia de que estoy haciendo las cosas bien y sentirme bien conmigo mismo. Entonces, para mí el éxito ha cambiado por completo. Aquí tenemos una costumbre y es que el anterior invitado o invitada da un consejo al siguiente sin saber absolutamente nada de quién eres. Entonces, estuvo aquí Luis Rubiales, que lo conocerás. Sí, claro. Y Luis Rubiales te da un consejo. Ostras. Y te dice lo siguiente: que siempre vayas con la cabeza alta y que jamás tomes un atajo. ¿Cómo lo ves? Es buen consejo porque ir con la cabeza alta, yo pienso que cuando tomas una decisión, en ese momento has tomado esa decisión por algo. Aunque luego te des cuenta que igual has sido equivocada, en ese momento tú has tomado esa decisión por algo que tú creías en eso. Entonces, ir con la cabeza alta de las decisiones que has tomado, pienso que si vas con buena fe, siempre hay que ir con la cabeza alta por las decisiones que has tomado. Y lo segundo que... Y que no tomes atajos. Bueno, depende de dónde lo mires y en qué sentido el atajo puede tener sentido. A nivel empresarial igual puedes coger atajos cuando ya te va mejor y puedes, me lo invento, comprar una empresa, puedes atajar, en lugar de construirla desde cero, puedes coger el atajo de adquirirla ya con equipo y con clientes. Eso es un atajo que si tienes acceso a él, perfecto. Si él se refiere a otros atajos y demás, pues lo compartiría, pero se me acaba. Es probable que se refiera a otros atajos. ¿Qué consejo le das al siguiente entrevistado o entrevistada que no conocer de nada? No hay trampa ni cartón. Pues bueno, si está relacionado con el mundo del emprendimiento, yo el consejo que le daría es que... Porque el mundo del emprendimiento son ideas que tienes, que quieres ejecutar y demás, pero al final si no ejecutas, si no tomas acción, no hay empresa ni hay emprendimiento que valga. Entonces el consejo que le daría es que la idea que tengas y cree en ella, que tome acción y ejecute. Me la anoto. A mí me encanta irme anotando cosas que me van diciendo los entrevistados porque al final vosotros estáis hablando, yo creo que entregáis muchas cosas de valor que después me gusta subrayar para que le den la importancia que de verdad la tienen, ¿no? Has dicho una que me ha gustado mucho y es que para emprender en España hay que ser valiente, y yo creo que es así. Hay otra que te viene de José Elías, pero que la recogemos ya es tuya. O sea, en el momento en que la dices por tu boca, haremos el corte para que no sepáis que eres de José Elías y será de Alex, que es: la vida viene determinada por 15 o 20 decisiones que tomas. Y es verdad que ha explicado 2 o 3 decisiones que ha tomado que a él le han cambiado. Por lo tanto, microacciones son capaces de cambiar una vida. Y después, toma acción y ejecuta, que es un poco el resumen de esas 15 o 20 decisiones, es toma acción y ejecuta. ¿Cómo ves esas 3 ideas? ¿Creo que me dejo alguna o no? Yo creo que es el resumen perfecto, ¿no? Me puedes llevar la contraria, perfectamente. Creo que resume perfectamente todo lo que te he comentado. O sea, la idea se basa en, al final,
la idea general, si lo resumimos muy el mundo del emprendimiento y de la empresa, es tomar acción y ejecutar ideas que tienes y que crees en ellas y llevarlas a cabo, porque si no las llevas a cabo, si se queda todo en una idea, no hay nada. Y mucha gente se queda en esa fase de querer hacer algo, pero no lo hago por si tengo miedo, tal. Valentía y ejecución y tomar acción. Es en lo que se basa el mundo de la empresa. Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. Aquí, como siempre, nos encanta ejercer la gratitud. Por lo tanto, te doy las gracias por haber venido a Morir de Éxito. Gracias a ti. Pero ¿a quién le debes más gratitud en tu vida? Hombre, yo creo que a mi familia. A mi familia. Al final, yo pienso que todas las personas nos debemos a nuestra familia, que nos ve crecer, que nos educa y que nos enseña qué es lo correcto en el camino, ¿no? Entonces, yo a quien más tengo que agradecer es a mi familia, sin duda. ¿Eres maniático? ¿Tienes algún amuleto? ¿Algún objeto con el que te gusta ir encima? ¿Alguna cuestión que te da suerte, que te protege, que te...? No lo soy demasiado, no. No tengo ningún amuleto en concreto. ¿Y tienes apego a lo material? No. Yo me considero que no tengo apego a lo material. No. Te voy a poner en una última situación. Imagínate que te sientas con el Alex de 5, 6 años, 7 años que empezaba a jugar. ¿Qué conversación tendrías con ese Alex? Le diría los errores que he cometido para que no los cometa, pero pienso que esos errores son necesarios para luego... Si no te equivocas, no aprendes. Entonces, el Alex de ahora le diría, oye, no te equivoques en esto, en esto y en esto, pero por el otro lado pienso y digo, esos errores son necesarios y me han hecho tener el bagaje y la experiencia que tengo ahora. Si no los hubiera cometido, los volvería a cometer ahora dentro de 3 años o dentro de 5 años. Entonces, le diría los errores que no tiene que cometer para anticiparlos, pero los errores sirven para aprender y si no te caes y no aprendes a levantarte, no ganas experiencia. Alex, muchas gracias por venir a Morir de Éxito. Esta es tu casa. Muchas gracias. Un placer.